Hola, mi nombre es Belardita Horacio. En este proyecto nosotros usamos una arquitectura en 4 capas, donde cada uno tiene una responsabilidad única. En la capa de rutas tenemos donde recibe las peticiones, aplica junto a los middlewares, aplica ciertas validaciones y filtros de seguridad. Los controllers, que son los encargados de formatear, recibir y formatear las respuestas. En el servicio, en la carpeta de servicios, encontramos la lógica de negocio. No sabe nada de request ni de response, únicamente tiene lógica de negocio. Y en la carpeta database tenemos todo lo que son las consultas SQL. Por ejemplo, si vamos a la ruta de turno acá para crear un turno, vemos que aplicamos un middleware que requiere un rol. A su vez tenemos este otro middleware que verifica que exista el token y sea válido. Ahí le aplicamos un validador que tiene ciertas reglas usando Express Validator. Entonces estos middleware encadenados, si no hay errores de Express Validator, sigue el flujo acá con el next. Si hay error, envía un error 422 con estado 422 de validación. Y si todo va a pasar ya acá al controlador, donde usamos la función de Express Validator, Match Data, donde ya tenemos los datos limpios y sanitizados para pasarlo al servicio. En este caso, el servicio, para crear un turno, tiene ciertas reglas. ¿Qué pasa cuando el rol es un paciente? Se asegura que existe, esté activo. Lo mismo para el médico. Para la obra social se hace el cálculo del precio en base a si es particular o no. Verifica que no haya un turno registrado en el mismo horario y crea el turno haciendo uso ahora sí de la capa de database, acá donde está la consulta SQL. Si vamos en post a login, le envío contraseña sin nada. Me dice la contraseña es requerida. Si envío ahora bien, vemos que me da un estado 200, me devuelve el token. Entonces, si quiero crear un turno, como estoy inicio sesión como administrador, acá tengo el ID del médico, el ID del paciente, todos los datos. Una validación, por ejemplo, si envío una fecha pasada, y le voy a enviar, me dice que ocurrió un error 422, que la fecha no puede ser en el pasado. Si vuelvo a enviar bien, acá la hora social dice el turno no coincide con la del cliente. También valida si le pasamos un paciente y la hora social que coincida. En este caso el paciente con ID 1 tiene registrada la ID de la hora social 1, le doy a enviar y ahí vemos el turno se creó. Ahora si yo para crear un tono como particular, si observamos, es en otro horario, a las 11, la ID de obra social 5, que está en la base de datos, un registro con ese ID para particular, envío, y si vuelvo a querer, me dice que tengo un 409, que hay un conflicto, pues ya el paciente ya tiene un turno reservado. Tardes, mi nombre es Tomás Verón, soy parte del grupo AL y voy a estar presentando brevemente el módulo de especialidades médicas de nuestra API REST. Este mismo trabaja con un CRUD completo, autenticación JSON Web Token y control de roles y las distintas validaciones que necesitemos. Tiene una arquitectura en capas donde cada una tiene una responsabilidad única y ninguna se salta a la siguiente, ya que la solicitud siempre viaja en el mismo orden. Empezamos por el archivo de rutas. Como podemos ver, tenemos dos routers para así poder aplicar los middleware de forma más específica. Por ejemplo, acá trabajamos primero con JSON Web Token, verificamos el rol, trabajamos con caché y hacemos las validaciones. Si cualquiera falla, la cadena se corta y nunca pasa a la capa del controlador. También incluimos este método que nos devuelve un 405 si alguien usa un método no permitido. Antes de llegar al controlador, los datos pasan por nuestro archivo de validador, donde usamos Express Validator. Y algo que está bueno es que aquí usamos Spirit Operator para evitar repetir el código. Y en ambos usamos el método trim para evitar guardar en el nombre espacios en blanco de forma accidental. Después tenemos el archivo de mapper, este se encarga de traducir, implementamos el patrón de TO, convirtiendo lo que viene de la base de datos a lo que ve el cliente. Por ejemplo, en la línea 17 pasamos el campo de activo 1 o 0 de MySQL en un booleano de JavaScript. Luego tenemos el archivo de especialidades,
donde tenemos nuestras queries SQL, y también trabajamos con paginación dinámica y soft delete. Tenemos estas dos que son las claves de la query dinámica. Aquí construimos el where de forma dinámica y si no hay filtros queda vacío. Y aquí almacenamos los valores para la consulta parametrizada. Después, por ejemplo, para el soft delete, en lugar de hacer un delete, hicimos un update que cambia el campo activo de 1 a 0 para así el registro persista en la base de datos y nunca se pierda. Después, por ejemplo, el archivo de servicios, para crear una especialidad, antes verifica si ya existe y si existe, pero si está inactivo, el mensaje específico. Como podemos ver acá, tenemos un operador ternario y también en el update, si el nombre es igual al actual, no se hace ninguna escritura. Tenemos el archivo del controlador donde usamos matched data para ignorar campos extra del cliente y, por ejemplo, si el usuario no es admin, fuerza el filtro a que solo vea los activos. Pasemos a una breve demo. Acá vamos a hacer un get para obtener todas las especialidades. Yo me logué con un token de admin. Acá podemos ver todas las especialidades que tenemos en nuestra lista. Tratemos de crear una nueva. Acá podemos ver que se creó con el ID 26. Si la queremos actualizar, por ejemplo, vemos que ya la modifica. Y si la borramos, pasa a tener el campo activo en valor 0. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enzo Leiva. Voy a estar mostrando una pequeña demostración de lo que es el apartado de médicos y especialidades. Para eso, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es loguearnos, esto con su correspondiente URL. En este caso vamos a completarla, /out /login. Como pueden ver, acá entramos con los datos de un paciente en los cuales se nos asignó como un método de verificación que es el token, token JWT. Por lo tanto, gracias a este token vamos a poder acceder a lo que son los siguientes apartados. Para eso, lo que vamos a hacer ahora, vamos a probar el método de especialidades, de buscar todas las especialidades. Para eso vamos a completar la URL, como pueden ver, localhost 3000 API v1 especialidades. Una vez tenemos esta URL, le damos a send y como pueden ver, acá nos estaría mostrando todas las especialidades. Cada una de ellas tienen un método de identificación, esto es a través del ID y con su correspondiente número asignado. Una vez sabemos, por ejemplo, pediatría es ID1, clínica es ID2 o traumatología es ID3. Bueno, en caso que queramos obtener una especialidad específica, para eso lo que vamos a hacer es ir aquí, vamos a completar la URL y acá donde está /2.id, lo que vamos a hacer es completar con sus respectivos datos. Para eso, por ejemplo, si yo quiero, en este caso, saber de traumatología, aquí lo que me va a estar mostrando son los datos de traumatología. Nada, esto también funciona para las demás especialidades. Por ejemplo, si quiero pediatría, ponemos /1 y nos va a estar mostrando pediatría. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo obtener médicos por especialidad. Para eso vamos a completar la URL, como viene siendo http localhost 3000 API v1 especialidades, pero acá en el ID lo que vamos a colocar es la especialidad que nosotros queramos, por ejemplo, traumatología. Y aquí vamos a completar con /médicos. Una vez sabiendo esto, le vamos a dar a send y vamos a ver todos los médicos que estén asignados a la especialidad de
traumatología. En este caso, Horacio Benítez, matrícula 3000, valor consulta 10.000. Hola, mi nombre es Sergio Ortega, les voy a mostrar cómo hacemos la extracción de reportes en PDF. Tenemos 4 endpoints para médicos, para fechas, para especialidades y para paciente con ID, porque podemos sacar hasta 4 reportes con procedimientos almacenados en la base de datos. En el controller, estadísticas de PDF médicos, va a estar pasando los datos que recibió en la consulta. Y en el service, a través del procedimiento almacenado de turnos por médico y así turnos por fecha, etcétera, vamos a estar trayéndonos los datos completos, los cuales los vamos a pasar en un PDF Generator, que es un helper para extraer un poco la lógica del service y para reutilizar esto en los otros reportes. Este helper recibe los datos de las estadísticas, el reporte que es el template de handlebars y paciente solamente para el caso del reporte por paciente, si no es null, para poder imprimir en la hoja del PDF el nombre del paciente en un encabezado. Esto compila, introduce los datos dentro del reporte. Por ejemplo, en el caso del reporte por médicos tenemos 3 columnas: ID, nombre del médico y los turnos que van a inyectar estos datos. Y después, en formato de A4, levanta el browser, mete todos estos datos, guarda como PDF, envía el reporte y cierra el browser para evitar leaks de memoria. Porque este bundle de Puppeteer es bastante pesado porque tiene que levantar un cron y quizá a gran escala. Para extenderlo, para escalarlo, habría que revisarlo, ¿sí? Bueno, por último, vamos a mostrar funcionando esto para el reporte de médicos. Se le hizo un template con diseño en un encabezado que puede ser personalizado, aquí con el logo y con un pie de página, el cual cuando emite varias hojas también vuelve a repetir ese encabezado del ojo y footer en cada una de las páginas, dejando este espacio en el medio para el reporte. El reporte por fecha, estoy utilizando Postman porque en los otros Bruno, etcétera, no me permitía la visualización en el free. Aquí tenemos todos los turnos por fecha, por especialidad y por último por paciente. Acá tenemos el de especialidad. Y por último, introduciendo el ID del paciente, nos va a devolver para este paciente todos los turnos que tiene en el último año. E imprime el nombre del paciente con el ID aquí en el encabezado, que era lo que les decía. Muchas gracias. Hola a todos, soy Edgardo Sandoval y para este trabajo final integrador tuve a mi cargo la tarea de configuración y documentación interactiva de nuestra API utilizando Swagen bajo el estándar de OpenAPI. Vamos a comenzar activando los servidores Apache y MySQL para poder justamente hacer funcionar nuestro servidor. Y como podemos ver aquí en nuestro archivo de configuración, en este archivito, el gran desafío fue mantener la documentación sincronizada con las implementaciones de mis compañeros. Definimos esquemas complejos para las entidades, como la creación de usuarios y las respuestas de estadísticas. Hay un pequeño detalle de calidad. Corrimos herramientas de formateo y linting y logramos 0 errores de sintaxis en nuestra configuración. Para pasar ahora a la interfaz de Swagen en la interfaz gráfica, vamos a ir viendo el Swagen aquí. Muy bien. Hay una parte importante que es justamente que es lo más crítico, la seguridad. Implementamos un esquema de Bearer Auth, que sería por medio de tokens, ¿sí? Los cuales nos permiten hacer consultas, por ejemplo, ¿no? Consultar una obra social. Vamos a probar la número 1 y ahí me trae muy bien la respuesta 200 true jerárquicos. Perfecto. Ahora, ¿qué sucedería si no tenemos el token? ¿Sí? Bueno, vamos a probar alguna otra. Un 2, por ejemplo, ejecutar y un authorized. Claro,
Documentamos el CRUD completo de usuarios, incluyendo el borrado lógico y la reactivación. Pero quiero destacar también la integración que hicimos con Multer, porque configuramos Multer con Swagen para que soporte el formato de archivos binarios, el Multipart Form Data. Esto significa que desde la misma interfaz gráfica, aquí debajo, como por ejemplo cuando hacemos la creación de un usuario, ¿sí? Por ejemplo, un paciente, ¿sí? Aquí, si probamos, aquí tenemos la parte de la integración gráfica. Bueno, finalmente documentamos los módulos avanzados. Por un lado, las rutas de estadística que devuelven nuestros reportes directamente en formato PDF, y por el otro, ¿sí? Más acá abajo, y por el otro, la implementación de query parameters para filtrar dinámicamente los médicos según su especialidad. Todo esto que entregamos es una API robusta, segura y completamente documentada, lista para ser consumida sin fricciones. Un excelente trabajo de todo el equipo. Muchas gracias.